título más extenso es ¿por qué los cristianos celebramos la resurrección y no el culto a la muerte? Ese es el título completo. Amén. Vamos a ir a la escritura y esto se encuentra en Primera de los Corintios, capítulo 15, el verso 55. Primera de los Corintios 15, 55, por favor. Los que no tienen Biblia pueden compartirla o bien mirar hacia adelante donde está la pantalla y nos dice esta porción: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, honrando y celebrando tu nombre, tu victoria, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar a tu casa en este día y juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, el poder alabarte, el poderte bendecir. Ahora te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, dirección y a través de tu palabra que nosotros podamos ser exhortados, edificados, consolados en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una mañana un poco fría, ¿verdad? Ya comienzan a sentirse los fríos que seguramente vendrán con mayor fuerza en diciembre, pero que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga a aquellos a quienes por las condiciones de ambiente y de estaciones del año, de repente comienzan a presentar algún tipo de alergia, de reacciones. Que Dios nos bendiga, amén. Y si puede vacunarse, vacúnese, sin hacer promoción, ¿verdad? Ok, bien, se dice de que en un momento un hombre caminaba todos los días, todas las tardes al cementerio. Y se quedaba simplemente en una banca y observaba cómo cada una de esas flores ya marchitas, cruces maltratadas, algunas despintadas, descuidadas, tumbas que no eran visitadas. Este hombre solía visitar continuamente esto. Y en una ocasión un niño que también llegó y se había dado cuenta de esta visita constante de este hombre, le preguntó: oiga, buen hombre, ¿y usted por qué viene todos los días aquí a este lugar? A lo que este hombre le responde al niño y dice: yo vengo aquí porque aquí tengo todo lo que fue de mi vida, aquí tengo todo lo que fui. Y el niño, con una voz entusiasta y con una cara alegre, y le dice: mi mamá me ha dicho que cuando nosotros venimos aquí es para recordar simple y sencillamente que en un momento a las personas que amamos, a las personas que vieron por nosotros, las personas que vivimos con ellas y que ahora ya no están, un día las volveremos a ver. Y este hombre se sintió con esas palabras profundamente conmovido, y entonces él comenzó a partir de esa tarde a dejar de ver la muerte sin esperanza, sino como una oportunidad de vida. Esto nos ilustra de alguna manera lo que en la humanidad llegamos a considerar también. Muchos que no tienen esperanza, muchos que no tienen esa razón o ese motivo de seguir adelante, sino que han vivido sus días sombríos, en tristeza, en dolor, en luto, y que no han encontrado esperanza, pero que mientras otros, teniendo la esperanza de la resurrección en Cristo, vivimos sabiendo que los muertos en Cristo algún día van a resucitar, y los que hayamos quedado vivos seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor que viene en las nubes. Pero mientras tanto también es que nosotros podamos estar predicando la palabra de Dios.
mientras caminaba por un lugar, me daba de alguna manera tristeza el cómo las personas celebran y rinden culto a la muerte, se disfrazan, a veces se mofan, se burlan de ella, pero al mismo tiempo le tienen miedo. El ver cómo el arte, la cultura, la tradición, la costumbre ha llenado también muchos lugares, plazas, alcaldías, la Plaza de la Constitución, el Paseo de la Reforma. Es impresionante todo cómo se ve ahí. Pero ¿cuántas de esas personas realmente hacen esto de manera tradicional por una costumbre sin tener el conocimiento de que lo que hacen es el rendirle un culto a la muerte? No es una tradición, no es parte de una cultura como algunos alegan, sino es el disfraz que el enemigo ha puesto también para que sutilmente se esté dando este culto. Lo hemos hablado, lo hemos mencionado, como a partir del día 31 de octubre, este ritual a la muerte se viene dando en muchos lugares. Ha sido impresionante cómo esta costumbre continúa fortaleciéndose y haciéndose más extensa. Para nosotros como cristianos no es señalar, para nosotros como cristianos no es emitir un juicio, una crítica, sino una oportunidad de hablarles de la verdad en Cristo. Porque el Evangelio de Juan nos dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Muchos de nosotros también en otro tiempo hicimos lo que ellos están haciendo. Tal vez algunos se disfrazó del diablo, algunos se disfrazó de un monstruo, se disfrazó de X personaje. Ayer iba en el Metrobús y vi a una persona, un joven por ahí de unos 22 años, que iba caracterizado de la persona de Cristo, lo que conocemos de Cristo. Traía una corona de espinas, traía sangre en su rostro, iba semidesnudo, solamente con el pantalón, un pants, pero iba sin playera y haciendo alusión a las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta ignorancia hay, que en algún momento uno no sabe lo que está haciendo y está caracterizándose y representando lo que no debería de hacer. Para nosotros es esa oportunidad de hablarles de Cristo, es hablarles de ese amor de Dios. Tal vez en otro tiempo, en otros años, usted hacía lo mismo. ¿Cuántos fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? A ver, levante su mano solo para tener, algunos otros, ¿de qué manera celebrábamos estas tradiciones? Que, como lo he mencionado, parece ser que no tienen nada de malo, que es algo normal, algo natural y que debemos de hacerlo, pero como cristianos fuimos rescatados de ahí. Bien, en esta mañana yo quiero presentar también lo que la Escritura nos menciona en el libro de Lucas, capítulo 20, el verso 28, después de haber leído Primera de Corintios, capítulo 15. Y en esta porción nos habla la Escritura lo siguiente. Si me hacen favor de ponerlo ahí. Lucas capítulo 20, verso 37 al 34, leemos: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lo que nosotros vemos aquí en esta interpretación, siguiendo lo que es la hermenéutica, la hermenéutica es la manera en la cual nosotros podemos interpretar las escrituras para no caer en una contradicción o en un error. Y vemos cómo algunos de los líderes de aquel tiempo vienen y le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta que para ellos era capciosa, o por lo menos pretendían que Jesús pudiera caer en el error, y de esta manera él
manifestando ese error, esa contradicción, poder atacarlo, porque los líderes en aquel tiempo no se acercaban con una buena intención, con una intención correcta, queremos aprender, queremos saber, sino ellos teniendo ya cierta doctrina, cierto fundamento o conocimiento, ellos querían agarrar a Jesús en una posible mentira o en una posible contradicción, como también lo hicieron cuando le trajeron una moneda y le dijeron a Jesús: ¿a quién debemos de darle tributo? Y entonces Jesús, tomando esa moneda, preguntó acerca del personaje que estaba ahí: ¿este rostro de quién es? De César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cuántas otras ocasiones hicieron esto otros grupos? Lo hicieron los saduceos, lo hicieron los fariseos, lo hicieron los sacerdotes, y en algún momento, ya cuando veían que no podían refutar las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús hablaba respecto al reino, entonces hicieron una alianza. Esa alianza los llevó precisamente a hacer otra de las preguntas para tratar de sorprender a Jesús. Aquí lo que nosotros vemos en la respuesta que Jesús les da a esa pregunta que hacen los saduceos en cuanto a la resurrección de los muertos. Ellos dicen: había una vez una mujer que se había casado y el marido murió. Después, según la ley del levirato, está constituido o está establecido de que cuando el hombre que se ha casado con su mujer no tiene una descendencia, entonces el hermano siguiente es el que se puede unir a esa mujer que ha quedado viuda, así hasta pasar 7 hermanos. Y entonces ellos, haciendo la pregunta a Jesús, le dijeron: dinos pues, cuando en la resurrección de los muertos resuciten, ¿de quién ha de ser la esposa de estos 7? Y es ahí donde Jesús precisamente le responde: mis amados hermanos, entender sobre la resurrección de los muertos y entender sobre la resurrección que Cristo ha tenido para nosotros es el argumento, es el fundamento en el cual estamos establecidos en la fe. Porque si Cristo no resucitó, vana es la creencia que nosotros tengamos, vana es la celebración que nosotros llevemos, vano es todo lo que hagamos si Cristo no resucitó. Pero si Cristo ha resucitado de los muertos, entonces nosotros somos los hombres y mujeres más dignos de conmiseración. Cuando la gente se burla de nosotros, cuando la gente se mofa de que nosotros venimos a la iglesia y adoramos a un Dios que no lo vemos, pero que Dios está aquí entre nosotros, es ahí donde nos dicen: es que estás en un error, es que estás equivocado. Pues bien, lo que podemos decir es que los que están equivocados realmente son ellos. Porque Hebreos 11:6 nos dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nos acercamos a Dios por la fe. Por la fe es que nosotros también somos recompensados de parte de Dios. Así es de que el haber creído en la resurrección de Cristo a nosotros nos da la posibilidad de tener una nueva vida en Él, y de esta manera también encaminarnos hacia o prepararnos hacia ese momento en el que el Señor ha de regresar en las nubes y nosotros tendremos ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo revela aquí en este pasaje sobre una vida futura. Él no nos está hablando de una vida que termina aquí y que ya no hay más allá, sino que Él nos está hablando de que esta vida o la vida venidera comienza aquí con una decisión. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de vida en Cristo Jesús es esa vida eterna.
el pago de ese regalo es el pecado que Cristo cargó en su propio cuerpo. La Biblia también nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso ese regalo en Cristo fue a través de su muerte. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Nosotros no merecemos eso. Sin embargo, repito e insisto, es un regalo de Dios para nuestra vida. Y conforme a ese regalo es que también nosotros debemos de ordenar nuestra vida para no seguir costumbres y tradiciones que el mundo hace, que el mundo sigue. En 1 Corintios capítulo 11 verso 23 estaremos hoy hablando o ministrando sobre la cena del Señor, y nos dice este pasaje, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que el creyente participa del pan y del vino, lo que está haciendo es anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Estamos recordando ese sacrificio, estamos recordando ese acontecimiento, y por ese motivo también nosotros debemos de prepararnos para que el día que el Señor venga, que dicho sea de paso, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo conoce. Por ahí ha salido una doctrina en la que están argumentando de que aun cuando nadie conozca el día y la hora, hay fiestas que nos están hablando y que están apuntando de que ese día será conocido, y ellos señalan que el día en que el Señor vendrá es el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Es una de las 7 fiestas que celebra el pueblo judío. De aquí es donde ellos están tomando, pero quiero decirles, de ninguna manera tiene un fundamento. El día de la expiación nos habla del día del perdón, el día en el que todo el pueblo judío ofrece un ayuno al Señor como una actitud de arrepentimiento, pero no es el día que marca o la fiesta que marca la venida del Señor. Tenemos que volver a las Escrituras cuando Jesús mismo dijo: el día y la hora nadie la sabe, aún el Hijo no lo sabe, aquello que Dios ha puesto en su sola potestad. Jesús, respondiendo a los discípulos también cuando dijeron: Señor, ¿vas a restituir el reino en este tiempo a Israel? Jesús ahí también les dice que no les toca a ellos saber los tiempos y las estaciones en las que Dios ha puesto en su sola potestad, sino que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces serán testigos. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer en este tiempo? Seguir predicando la palabra de Dios. 2 funciones de las que no podemos dejarlas a un lado. Número 1, la función vital de lo que es el evangelismo. El día de hoy Jaime no está con nosotros, fue invitado a otra iglesia a compartir y me decía: pastor, ¿aún sigue la visión 5000? Y le decía: amén, sigue la visión 5000. Bueno, en esta ocasión, decía él, anote una persona y descuente a esos 5,000, son 4,999, porque hoy Carlos está con nosotros. Carlos entregó su vida a Cristo en esta semana, y por eso Jaime decía: quítele uno a esos 5,000. Y aquí la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos hablando del evangelio? ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios con otras personas?
Ya explicaba de que esta temporada hay personas que de alguna manera nos dicen, al no vernos disfrazados, al no vernos maquillados: ¿y tú por qué no practicas? ¿O por qué tú no vienes maquillado? ¿Por qué no te disfrazas? Es la oportunidad para decirle: yo celebro realmente la victoria de Cristo sobre la muerte y no le rindo culto a la muerte. Y es ahí donde se nos abre una puerta para que esas personas también estén más interesadas. De momento puede ofenderles, puede hacer que esto les lleve a sentirse incómodos, sentirse mal. Pero la realidad es que nosotros estamos dejando también esa semilla, la cual un día dará su fruto. Habíamos estado orando, había personas, familias que habían estado orando por ti, Carlos, aún sin conocerte, y Dios ha concedido la respuesta también a esas oraciones. Tú estarás orando también para que tu familia esté de regreso acá, y el Señor a través de ti también dé testimonio para tu propia familia. Y de esta manera llegamos al segundo punto, la segunda función vital. El hecho de evangelizar, se puede evangelizar, como hay un día mundial de la evangelización y es la próxima semana. Pero ¿qué es lo que se hace después del evangelismo? El discipulado. El discipulado, donde tenemos que enseñar sobre los fundamentos de la fe para que cada una de las personas que han sido ganadas para Cristo puedan permanecer. Porque aquí como iglesia debemos de tener el cuidado que así como hay una puerta de entrada, puede haber una puerta de salida. Hay personas que han venido aquí a la iglesia, permanecen con nosotros un tiempo, alaban, adoran a Dios, son fieles en lo que hacen mientras están aquí, pero un día dejan de asistir. ¿Por qué puertas se salieron? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. La iglesia no solo debe ser iglesia que evangelice, sino también que discipule, y que cada uno de esos discípulos puedan permanecer. Efesios 4, 11 y 12 nos dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los que vienen o los que conocen a Jesús no deberían de irse, sino de mantenerse. Ahora, si han sido movidos a otra iglesia, gloria a Dios por eso, mientras continúen. Pero ¿qué hay de aquellos que se han alejado del Señor? ¿Qué hay de aquellos que han dejado de buscar al Señor? Es ahí donde nosotros tenemos que estar trabajando, amén. Y lejos de estar teniendo un ejército que se disminuya, al contrario, un ejército que se multiplique, un ejército que vaya hacia adelante, un ejército que conquiste, amén. Gloria a Dios, gracias por ese entusiasmo. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos ya en estos dos textos? Tanto en Lucas 20 como en Primera de Corintios capítulo 11. Por un lado, Jesús está dando respuesta a los saduceos, a los que no creían en la resurrección. Y es posible que también aquí podamos nosotros ver tres grupos de los que pueden desprenderse estas raíces de los saduceos que negaban la resurrección de Cristo. Número uno, el gnosticismo moderno. Una vez más, el gnosticismo moderno que busca una sabiduría secreta y rechaza la encarnación de Cristo. Es decir, niegan el que Jesús haya nacido como hombre, haya vivido como hombre y haya muerto como hombre. Al mismo tiempo niegan el que Jesús haya muerto en la cruz y que haya resucitado, siguiendo la idea de los religiosos de aquel tiempo, que cuando Jesús resucitó le dijeron a los alguaciles que estaban vigilando la tumba de Jesús: no digan esto a las autoridades, sino que los convencieron dándoles una fuerte suma de dinero, y ellos comenzaron a decir: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Así es de que era la manera en la que contradecían lo que los discípulos daban testimonio. Así hay gnósticos al día de hoy que niegan la resurrección de Cristo, que niegan lo sobrenatural. Por el otro lado tenemos también el ateísmo contemporáneo.
El ateísmo niega toda trascendencia y convierte la muerte en el final disoluto. Uno de ellos, y visto desde la perspectiva humana, fue Salomón. Salomón habló de la finitud del hombre cuando éste entrega el espíritu. Sin embargo, a la revelación del Nuevo Testamento y de las palabras de Cristo mismo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que muera, aun cuando esté muerto, vivirá. Dice otra versión: no morirá eternamente. Bien, ante esto es aquí donde nosotros podemos refutar a aquellas personas que niegan la resurrección de Cristo. Menciono nuevamente el gnosticismo moderno, el ateísmo, y un tercer grupo, el sincretismo religioso. Este mezcla la fe cristiana con supersticiones rituales o invocaciones a los muertos. He observado en algunos cristianos que, aún teniendo este conocimiento de lo que es la fe y la resurrección de Cristo, por ahí de repente comienzan con algunas ideas en cuanto al budismo. Y es ahí donde existe esa confusión. El budismo no cree en la resurrección, sino cree en la reencarnación, de la misma manera que lo hace también el hinduismo. Ellos consideran al hombre como un ser trascendente que vuelve a ese polvo cósmico, y entonces para regresar en otro estilo o en otra forma de vida. Por supuesto que nosotros no creemos en la reencarnación, sino creemos en la resurrección. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el fundamento para poder refutar, para poder debatir sobre lo que estas corrientes de saduceos argumentaban. A Cristo le querían poner esa trampa. Hay prácticas que en la actualidad, ya mencioné estas dos, y enseñan sobre lo que es la meditación. Lo hablaba también la semana pasada. La meditación tiene esa finalidad de que tú puedas encontrar a Dios en ti mismo. Tú puedes ser ese Dios, tú puedes desarrollar ese ser de una manera en la que no necesites a una divinidad, porque en esa divinidad, según ellos, estás integrado. La realidad es que no. La realidad es que a la luz de las Escrituras, lo que podemos ver, que hay un Dios creador, y que aún dice Eclesiastés 12:7 que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu regresa a Dios. Así es de que no busca una manera de trascender aquí mismo en la tierra. Es otro error, y de donde también las prácticas de los que consultan a los muertos pueden tomar. El decir que los muertos o los espíritus de los muertos pueden regresar, esto es una rotunda mentira. Bien, ¿qué es lo que también podemos encontrar en este pasaje? ¿Por qué los cristianos celebramos la resurrección? 3 puntos para poderlo explicar. El primero de ellos es porque Cristo vive. Y por tanto la muerte fue vencida por Cristo. Vayamos otra vez a Primera de los Corintios capítulo 15. ¿Lo tiene? Leamos juntos. ¿51 y 52? Ok. Ahora sí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Seguimos hasta el 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De manera que no estamos honrando nosotros a la muerte, estamos celebrando la vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso? Gloria sea a su nombre. Otra de las verdades que nosotros vemos a la luz de las Escrituras es que nuestra fe tiene un sentido. Estaremos hablando la próxima semana sobre la importancia o sobre por qué las personas tienen una necesidad psicológica o del alma, para no mencionar o no estar tanto sobre la palabra psicología, aunque viene de psique es alma. El alma comprende lo que es el intelecto, la voluntad y los sentimientos. ¿Por qué es que las personas celebran este culto a los muertos? ¿Por qué es que las personas viven bajo estas costumbres? ¿Ok? Veremos desde esta perspectiva por qué es que lo hacen. Bien, el tercer punto, el por qué nosotros celebramos la resurrección y no la muerte, es porque también tenemos un futuro glorioso. Repito, tenemos un futuro glorioso, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también resucitará a cada uno de los que hemos esperado en la promesa. Romanos capítulo 8 verso 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Bien, entonces estas verdades para nosotros nos llevan a recordar la importancia de celebrar la resurrección de Cristo, celebrar la resurrección de Cristo y no la muerte. La muerte que ha gobernado a todos los hombres que están sin Cristo. Efesios capítulo 2 verso 1 nos dice que Cristo nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. Y de ahí nos dice también Efesios 2:8: mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Cada una de las personas que hoy ignoran acerca de la resurrección, cuando nosotros les hablamos del amor de Cristo, un día también estará sentado aquí tu tío, un día estará sentado tu mamá, tu papá, tu hijo, alguien que no conoce estará sentado aquí cuando tú les hables de esta verdad en Cristo. Amén. Cuando no escondas la escritura, cuando no tengas temor a hablar. El evangelio, Romanos 1:16 dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios al judío primeramente y después al griego. Bien, ¿por qué los hombres o por qué la humanidad celebra el culto a la muerte? Una respuesta humana sin esperanza para ellos, y culturalmente los pueblos han buscado darle un significado a la muerte. En otro tiempo, no sé usted, pero hacíamos incluso composiciones de las calaveras. ¿Se recuerda? O hay un periódico incluso, las calaveras, y hacen como una serie de poemas, de rimas, y ahí toda clase de chiste y de juego. Eso pareciera ser, pero nuevamente es parte de esta estrategia que el enemigo trae. Conozco a una persona muy cercana a mí, donde este tiempo lo utilizaba precisamente para estar hablando de esas rimas. Todavía hace 2 años escribía ahí en su estado y decía:
A ver, esos que en otro tiempo componían sus rimas, ¿dónde están? Y él ponía una. Cuando nosotros estamos inmersos en esa cultura, no sabemos y promovemos, somos instrumentos que el enemigo también utiliza. Gracias a Dios que hemos sido libres. Los pueblos han buscado darle ese significado a la muerte, y de ahí es que surgen también las siguientes dos celebraciones. Ya las hemos mencionado. La primera de ellas es el Halloween. El Halloween trivializa la muerte, exalta el miedo, lo grotesco, lo oscuro. Es impresionante ver a las familias cómo van ahí caracterizados, disfrazados de diferentes personajes, de películas principalmente, pero cada idea también. Personas que ahí adornan su carro, ponen ahí tantas cosas, lo llenan de lodo, y usted ya sabe eso, ¿verdad? No sé cuándo fue el desfile, ¿fue ayer? ¿Fue hoy? ¿Ayer? ¿O el día de hoy? Ayer, ok, 1 de noviembre. Y es precisamente el Día de los Fieles Difuntos cuando hacen esta mezcla de elementos cristianos con ritos prehispánicos y conceptos paganos de comunicación con los muertos. Nosotros tenemos aquí de nuestros gobernantes una potestad a la que ellos también han invocado en el inicio del mandato del periodo de gobierno del año del presidente anterior y de la presidenta actual. Hicieron este ritual y lo hicieron a la luz pública. Fue algo que todo mundo vio, o por lo menos aquellos que siguieron este ritual, y es un ritual acompañado con toda esta parte prehispánica, cultural, en donde se señala precisamente este principio de mandato, entregándole como símbolo espiritual un bastón de mando, un bastón de autoridad. Ahora, como iglesia, nosotros debemos estar orando para que la cobertura de Dios sea sobre su pueblo, para que la cobertura de Dios nos libre también de toda consecuencia y toda apertura que han dado las autoridades. Que el Señor tenga misericordia de ellas. Ahora, como esto fue pública, entonces yo no tengo problema o reparo en poderlo decir también de esta manera. El presidente anterior, él decía o dice que es cristiano. Él decía, ¿sí? Y por eso la igualdad en cuanto a su política de gobierno. Pero el hecho de abrir esa puerta espiritualmente, lo que está trayendo también es una maldición. Él está haciendo un ritual. Bien, como iglesia, a nosotros nos corresponde orar por nuestras autoridades, pedir misericordia por cada una de ellas, y no hacer un debate político también, o caer ahí en algunas publicaciones y hacer nuestros comentarios a favor o en contra. Si usted votó por el vino, está bien. Si usted votó por el azul, está bien. Pero nosotros no tenemos que caer dentro de estos debates, amén, sino más bien el poder orar que el Señor tenga misericordia. Bien, ambas expresiones, tanto el Halloween como el Día de los Fieles Difuntos, son expresiones del sincretismo espiritual e intentan explicar o dominar lo que solo Cristo ha vencido, esto es, a la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A ver, le damos el aplauso. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo? Número uno, aferrarnos a la esperanza de vida que tenemos en Cristo. Una vez más, aferrarnos a la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. El creyente no teme a la muerte, tiene certeza de la vida eterna.
Jesús en repetidas ocasiones animaba a sus discípulos y les habló en 3 ocasiones acerca de la necesidad. Mire, la necesidad de ir a Jerusalén, aun cuando él sabía lo que le esperaba allá, pero él no podía evitar el pasar por ese trago. Él sabía que el haber consagrado, el haber rendido su alma al Padre era la manera en la que iba a redimir al hombre. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él ahí mismo oró 3 ocasiones y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vuelto a orar, repitió las mismas palabras. Los discípulos estaban cargados, los discípulos estaban ahí ya con esa preocupación, con esa tristeza, pero el Señor los estaba animando, el Señor los estaba motivando a que ellos pudieran perseverar aún en medio del castigo que él iba a sufrir. Y efectivamente la Biblia nos habla, después de los 3 días en los que Jesús estuvo en esa tumba, en esa cueva, la Biblia nos habla que las mujeres llegaron un día de mañana, y mientras ellas esperaban encontrar a un cuerpo ahí ya sin vida, a un cuerpo el cual estuviera ya morado, definitivamente no lo pudieron encontrar, porque cuando llegaron ahí al lugar, vieron la cueva, que la piedra estaba removida. Un hombre que estaba ahí, le preguntaron: ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde te lo has llevado? Y le respondió: ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive hoy? Cristo ha resucitado, Él se ha levantado de entre los muertos, Él ha vencido a la muerte. ¿Por qué tenemos que celebrar? ¿Por qué tenemos que dar un culto, un honor a la muerte, a quien la muerte ya ha sido vencida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Por eso nosotros debemos de aferrarnos a nuestra vida. Si alguien te dice: oye, ¿y por qué tú no celebras? La pregunta también sería: ¿y por qué tú celebras? Sin llegarlos a atacar. ¿Realmente conoces la tradición? ¿Conoces la costumbre? ¿Conoces el verdadero motivo, el trasfondo espiritual que encierra toda esta práctica? No lo estamos atacando, simple y sencillamente es que ellos también comiencen a preguntarse: ¿por qué creen en lo que creen? Y esta es una pregunta también para nosotros. No sea que solo vengamos porque alguien más nos trajo, porque alguien más nos dijo: ahí puedes encontrar chava, puedes encontrar chavo. Que nosotros estemos ciertos el por qué estamos aquí. Una persona me decía lo siguiente, y que por cierto no la veo, espero que esté mirando la transmisión. Decía: yo desde mi infancia he estado en la iglesia. Y yo, mirando también un poco reflexivo, decía: ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has terminado de convencerte que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador? La respuesta inmediata es: porque no tiene el conocimiento. Pero son años. La importancia de no venir solamente para dormirnos, distraernos un rato, porque no tenía nada que hacer, sino el recibir, el ser edificados en la palabra de fe. Lo siguiente que nosotros debemos hacer, ¿por qué debemos de estar firmes en el Señor? El discernir las prácticas culturales, para no caer en el error, discernir las prácticas culturales, el participar en celebraciones que exalten la muerte, el miedo o lo oculto, contradice la fe del Evangelio. Debemos enseñar a nuestros hijos que la vida vence a la muerte y que la luz vence a las tinieblas. Efesios 5:11 nos dice que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesio era una iglesia, o era un lugar donde todas estas costumbres, todas estas tradiciones tenían realmente un auge.
Y es ahí donde Pablo se enfrenta precisamente a esos líderes en aquel tiempo. Lo que nosotros debemos de tomar ahora en cuanto a las enseñanzas, a la doctrina de Pablo, es poder estar fuertes en la fe. Lo tercero es recordar y proclamar a través de la cena del Señor. Ya vamos a ir concluyendo. A través de el celebrar la cena del Señor, lo que nosotros hacemos es recordar la muerte y anunciar la venida hasta que Él venga. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá nuevamente. Amén. No se trata de un ritual, sino se trata de una convicción de fe, de una declaración de fe. El cuarto es vivir sin temor al futuro. Jesús les habló: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ante estas palabras, hermanos, todos en algún momento nos va a llegar esa hora. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero vamos a pasar por ahí, a menos que el Señor regrese antes. Amén. Que eso es lo que esperaríamos todos, ¿verdad? Que de repente el Señor venga y haya un grupo de personas que han desaparecido, las estén buscando. Y ahora, ¿dónde están esos que hablaban, que se reunían en las iglesias? ¿Dónde están? Bueno, es lo que esperamos. Y si no sucediera en nuestros años de vida, tenemos la esperanza de que en Cristo seremos resucitados. Amén. Y esta es la manera en la cual también nos consolamos. El hecho de que haya muerto un familiar, el que esa persona ya no esté con nosotros, nosotros extrañamos lo que esa persona fue en vida. El no tenerla, el no escuchar su consejo, el no escuchar sus enseñanzas, sus regaños, el no ver la mesa ahí servida después de que cuando andaban en el mundo se levantaron de una cruda. Todo eso uno lo puede extrañar, porque no somos insensibles a eso, pero tenemos este consuelo en Dios por el Espíritu Santo, que así como ellos creyeron en Cristo también, así también Él traerá a los que han dormido en Cristo, para que los que hayamos quedado vivos seremos transformados. Y el apóstol Pablo fue puntual en eso. Dice: en esto aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y es algo en lo que nosotros debemos de estar firmes. Creer en esa promesa del Señor, morir en esperanza. Y precisamente lo que nos dice Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está hablando en un momento previo a la resurrección de Lázaro. Lázaro sí experimentó esa resurrección, pero para volver a morir. Lo que vemos ahí fue un milagro que Jesús mostró, evidenciando que Él tenía aún poder sobre la muerte misma, levantando a Lázaro de entre los muertos. ¿Cuál es nuestra conclusión el día de hoy? El hombre sin Cristo teme la muerte y le rinde culto. El creyente en Cristo vence el temor y celebra la vida. El culto a la muerte se ha venido dando con mayor fuerza en lo que es la avenida José López Portillo. Esto es en Ecatepec. Hay un monumento enorme que cuando uno lo ve es impresionante ese monumento, ¿verdad? Y cantidad de personas que llegan ahí a ese lugar para rendirle culto. Otro de los personajes en los que está entre el catolicismo y lo que es el ocultismo es la celebración que tienen a San Judas Tadeo el día 28 de octubre de cada año.
De igual manera como personas van con el ídolo hacia ese lugar y hacen toda clase también de pactos, de rituales. Dios tenga misericordia de cada una de esas personas. Amén. Bien, la diferencia entre lo que es la resurrección y la celebración o el culto a los muertos es que los que niegan buscan explicación en la oscuridad. Es decir, ignorando las escrituras, se alían y practican todo este tipo de costumbres y de rituales. Por el otro lado, los que creemos caminamos en la luz de la esperanza de la vida eterna. Amén. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, verso 8, y mis hermanos que tienen los elementos, vamos a prepararlos. Romanos capítulo 14, verso 8. Dice el verso 7 desde este texto: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Eso habla Pablo respecto a usted. Usted que ha nacido de nuevo, usted que tiene a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Una última exhortación. ¿Cómo queremos vivir nuestros días? Esos días que nos quedan. Regresando a esa historia que comenté al principio, se recuerda que mencionaba de ese hombre que iba todas las tardes ahí al cementerio, se paraba frente a las tumbas y miraba las tumbas deterioradas, con cruces, con flores, algunas frescas, algunas marchitas, y él decía: aquí está todo lo que fui, aquí está todo lo que tuve. Ignorando la nueva vida en Cristo, que el niño, cuando lo vio, le dijo: ¿por qué usted viene aquí? ¿Por qué? ¿Qué lo trae? Y la respuesta del niño dejó a ese hombre con una reflexión. Mi mamá me dice que mi abuelita fue sepultada en este cementerio, pero en la resurrección de los muertos, cuando Jesús venga, la voy a volver a ver como ella era. ¿Cuál es la manera en la que nosotros vamos a vivir nuestros días? Cuando uno es joven, Carlos, uno no se preocupa en la muerte, uno la torea. Uno trata de burlarse de ella. La droga, el alcohol, el vicio, algunos juegos extremos, aquellas personas que en una tardeada de allá en Pamplona, ¿verdad?, sale el toro y se echan a correr el toro detrás de ellos. ¿A cuántos les han quitado la vida en eso? ¿Cuántos deportes extremos que buscan también esa adrenalina y que están desafiando a la muerte? Dicho sea de paso, si tú tienes una moto, respeta las reglas. Toma las precauciones. No trates de pasar en medio de los autos, de esquivar a uno a otro. No trates de reparar la moto, ¿verdad? A diario llegan donadores a los hospitales de órganos.
Personas que condujeron una moto, perdieron el control, un carro los embistió y ahora son donadores potenciales de órganos, porque generalmente o se les rompe una pierna, la cintura se quiebra, el cerebro, y los demás órganos son utilizables. ¿Es cierto, Ari? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Vivamos nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, honrando a Cristo. Amén. Por favor, vamos a repartir los elementos. 1 Corintios capítulo 11, verso 23, texto que fue base para enseñar. Tome este momento para reflexionar. Tomemos este momento para meditar. Acerca de esta ordenanza. Una vez al mes es que la llevamos a cabo. Podría ser cada 8 días. Podría ser diario. Pero cada vez, dijo Pablo, cada vez que lo hacemos, debemos hacerlo con esta convicción. Para nosotros como Iglesia Casa del Padre, en este domingo, primer domingo de mes, es que la llevamos a cabo. Padre, oramos primeramente poniendo estos elementos delante de ti para que sean bendecidos. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado, y el vino que representa su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Oramos y bendecimos estos elementos que nos permitan llevar, Señor, esta ordenanza, guardar esta ordenanza y recordar a través de este acto lo que tú hiciste por nosotros. Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participe del pan. El profeta Isaías dice respecto al sacrificio de Cristo que fue molido Él por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y el castigo que nos trajo paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe de la copa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este sacrificio. Pero gracias también porque ese sacrificio tiene un impacto en la eternidad. Y ahora nosotros como hijos estamos recordando esa muerte y estamos anunciando esa venida. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Hoy te adoramos, hoy te alabamos. Permite que nosotros podamos guardar la fe, guardar el testimonio, Señor, y vivir como hijos de luz y no de oscuridad. Andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hombre, cada mujer aquí en este lugar. A través de tu palabra, a través de la obra de Cristo. Y que las familias sean prosperadas, que las familias sean bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias.